este video hablaremos sobre la plasticidad dependiente de la experiencia en el cerebro en desarrollo. Vemos que una vez que en el cerebro se establece la diversidad neuronal, las proyecciones de axones, la arborización de dendritas y la sinapsis, comenzará una fase de cambio de desarrollo que se caracteriza por haber cambios celulares impulsados por la neuralidad. Vemos que estos cambios limitados de desarrollo postnatal se denominan periodos críticos, los cuales optimizan el cerebro para que los circuitos se adapten a las demandas que enfrenta un individuo durante su vida. También van a haber cambios en la estructura y el tamaño de la corteza cerebral debido a que estos periodos críticos dependientes de la experiencia pues van a influenciar en el tamaño de las áreas corticales, algunas determinadas. Entonces también estos mecanismos pueden verse afectados por trastornos que provoquen discapacidad intelectual, retraso en el desarrollo, autismo y esquizofrenia. En el tema de la actividad neuronal y el desarrollo cerebral tenemos el postulado de Hebb, que nos explica que la actividad eléctrica entre el terminal presináptico y la neurona postsináptica refuerza y fortalece la conexión sináptica entre estas. Entonces, aquí podemos ver los terminales presinápticos, que serían dos, y la neurona postsináptica. Vemos que estos tres terminales presinápticos tienen un patrón de potenciales de acción representados en estas barras verticales que se va a ser activado, que va a activar a la neurona postsináptica y va a tener una actividad correlacionada. Por lo tanto, esta neurona postsináptica va a disparar estos potenciales de acción, haciendo que la siguiente célula se active y haciendo que estas sinapsis se refuercen y se puedan crear nuevas sinapsis. Sin embargo, en estos dos terminales presinápticos tienen un potencial de acción diferente, que no va a tener una actividad tan correlacionada con la neurona postsináptica, haciendo que estas sinapsis se debiliten y que eventualmente se eliminen. También podemos ver que este postulado, que nos explica el papel tan importante que tiene la actividad para los circuitos neuronales, nos explica tres fenómenos básicos en el desarrollo cerebral, que son: primero, que los comportamientos que no tienen los neonatos todavía surgirán y serán moldeados gracias a la experiencia y la actividad que tenga durante esta vida postnatal temprana. También, segundo, es que sabemos que el cerebro en los primeros años de vida es más capaz de adquirir habilidades complejas y de adquirir habilidades cognitivas también muy complejas. Y vemos también en el tercer punto, que sería que el cerebro continúa creciendo al mismo tiempo que se adquieren habilidades complejas y que se van adquiriendo procesos pre y postsinápticos, que serían las dendritas y los axones. Ahora, este crecimiento de las dendritas y los axones es lo que va a determinar el crecimiento y el desarrollo del cerebro en la vida postnatal. Podemos ver en esta imagen el cerebro a los 18 años, que es más grande, y el patrón de surcos y giros se ve más prominente y más pronunciado. En la imagen B podemos ver los axones y dendritas en el momento del nacimiento, a los 2 años y a los 6 años. Y en esta imagen C podemos ver este aumento en el número total de sinapsis y la posterior disminución que ocurre en la adolescencia. Entonces, las conexiones sinápticas y el crecimiento neuronal son los objetivos últimos de estos periodos críticos, que nos indican todos los cambios dependientes de experiencia y de actividad, y pues esto nos ayuda a que inicialmente pues en el cerebro va a ocurrir una construcción progresiva y luego una eliminación selectiva de las conexiones sinápticas. Durante la construcción progresiva va a haber un agrandamiento y crecimiento del cerebro debido a la elaboración de dendritas, axones y de sinapsis, más no por adición de neuronas. Y durante la fase de eliminación, el cerebro todavía puede agrandarse un poco debido a que aún se están elaborando conexiones sinápticas. Y vemos también que desde el nacimiento hacia la adultez estos eventos ocurren al mismo tiempo que la persona va adquiriendo habilidades sensoriales y motoras, capacidad de interacción social y habilidades cognitivas cada vez más especializadas, demostrándonos que el sistema nervioso de los individuos se desarrolla con el objetivo de adaptarse a su entorno. También en el caso, por ejemplo, de las experiencias disminuidas, ya sea debido a falta de exposición sensorial o a las fallas en la transducción y transmisión sensorial, pues habrá alteraciones obviamente en el cerebro, en la conectividad cerebral y en las capacidades conductuales,
Sin embargo, a pesar de estas alteraciones, el cerebro va a adquirir habilidades para poder tener nueva información y tener nuevos comportamientos a lo largo de la vida. Un saludo a todos ustedes, compañeros. Mi nombre es Juan Felipe Acero y yo seguiré la exposición con el tema de periodos críticos. Según que ustedes sabrán que los seres vivos tienen unas conductas de supervivencia, las cuales son como el querer alimentarse, reproducirse, también la lucha, y se ha establecido que están sujetas a mecanismos de desarrollo intrínseco de la conectividad y la activación neuronal. Lo que quiere decir es que se forman patrones de conexión y activación neuronal que no están sujetas a los estímulos externos del ambiente para que se formen. Y esto va a generar que los seres vivos desarrollen ciertos patrones de conducta. Pero también se ve lo contrario. Los seres vivos desarrollan patrones de conducta y comportamientos sujetos a los estímulos del entorno, y con ello van a generar cambios en el patrón de conectividad y activación neuronal. Un ejemplo de ello es con los bebés cuando escuchan palabras y oraciones de otros, y estas palabras y oraciones serían el estímulo instructivo, y así pueden desarrollar un lenguaje nativo o también un lenguaje extranjero. Otro ejemplo con especies no humanas son las aves, que aprenden cantos a partir de aves tutoras, y con esos cantos pueden delimitar su territorio y también llamar parejas para la reproducción. Entonces, se ha estimado que existen periodos en la vida de los seres vivos donde se puede generar un mayor cambio en los patrones de actividad y conectividad neuronal en respuesta a estos estímulos externos, y estos periodos de la vida se han llamado periodos críticos. Hablando un poco de las características de estos periodos críticos, podemos decir que un comportamiento está sujeto a la repetición prolongada de estos estímulos externos por un tiempo establecido, y también podemos decir que la formación de un comportamiento está sujeta a la cantidad de estímulos que recibe y a la capacidad neuronal de responder a ella. También que los periodos de tiempo de estos periodos críticos dependen del tipo de comportamiento al que es especialmente susceptible. Y otra cosa es que luego de que se haya completado este periodo crítico, el cambio de la conectividad, plasticidad y activación neuronal para la formación de este patrón de comportamiento es mucho menor el cambio cuando ya acabó el periodo crítico. Entonces hablemos un poco del papel de las oscilaciones sobre el establecimiento de periodos críticos. Las oscilaciones son frecuencias de activación de un grupo de neuronas del sistema nervioso central que suceden sin que haya un estímulo previo. O sea, se están generando esta frecuencia de activación, y como ejemplo para ello tenemos las ondas retinianas. ¿Qué son las ondas retinianas? Pues en estas imágenes vemos que en la retina se está generando una actividad de las neuronas, y se ha visto que se propaga generando estímulos eléctricos en las neuronas que salen de las retinas, que viajan hasta el núcleo genicular lateral, y de allí salen aferencias que llegan hasta la corteza visual primaria. ¿Y qué queremos decir con todo esto? Que se están generando estas ondas en seres vivos que no han recibido estímulos externos visuales. Por ejemplo, tenemos aquí una cría animal que tiene sus ojos cerrados aún después de nacer, y aún así está generando estas ondas, esta actividad neuronal, y se ha visto que la importancia de que se genera esta actividad neuronal es porque, aparte de los marcadores químicos y genéticos para que haya una organización durante el desarrollo visual y se establezcan los patrones de conectividad que se necesitan para estas vías del sistema visual, también estas ondas retinianas, esta actividad neuronal, ayuden a que se formen estos patrones, que esta actividad es necesaria para la plasticidad de estas neuronas y para que se vayan ubicando y se vayan formando las conexiones necesarias para un buen funcionamiento del sistema. Para seguir hablando sobre los periodos críticos y el desarrollo visual, vamos a hablar sobre las columnas de dominancia visual. ¿Qué son las columnas de dominancia visual? Se ha visto que en la capa 4 de la corteza visual primaria existen unas regiones
que se activan y vemos más actividad neuronal cuando se estimula un ojo en particular. Aquí vemos un experimento que se hizo con un animal en donde se ponen aminoácidos radioactivos en uno de los ojos. Estos aminoácidos van a viajar por las vías visuales, llegan hasta el núcleo vinculado lateral y de allí mandan aferencias hacia la corteza visual primaria. Y en la capa 4 vemos que hay unas regiones específicas que están tiñadas de rojo. Estas regiones van a tener más actividad neuronal cuando se estimula el ojo derecho, que en este caso es donde se puso los aminoácidos radioactivos. Entonces, estas regiones de rojo son las columnas de dominancia ocular del ojo derecho. Las que vemos en amarillo, o sea, las que no tienen aminoácidos radioactivos, son las del ojo izquierdo. En cambio, con las otras capas de la corteza visual primaria, podemos ver actividad, ya sea se estimule uno o el otro ojo. Continuamos con el apartado de efectos de la privación visual sobre la dominancia ocular. Este apartado se puede exponer mediante el estudio que se le hizo a 3 gatos en su desarrollo con respecto a la visión. Podemos ver que hubieron 3 gatos de prueba. Al gato A se le permitió desarrollar su visión normalmente desde su nacimiento hasta el mes 38. Al gato B, poco después de su nacimiento, se le privó de la visión a un ojo durante 2 meses y medio, luego se le volvió a abrir y se permitió pues continuar con el desarrollo hasta el mes 38. Y al tercer gato, desde su nacimiento hasta el mes 12, se le permitió su desarrollo normal en los 2 ojos sin privar de la visión a ninguno. Al mes 12 se le privó de la visión al gato de un ojo hasta el mes 38. En el mes de 38 se hicieron entonces unas pruebas para ver qué había ocurrido en el ámbito del número de células de la corteza que respondían después de este desarrollo de 38 meses. En el gato normal, en donde se le permitió el desarrollo de sus 2 ojos sin la privación de la visión en ninguno, se vio que la respuesta celular de las células de la corteza visual tienen una respuesta a la luz normal. Al segundo gato, en donde se le privó de la visión poco después de nacer, pero luego se le abrió el ojo y se permitió su continuo desarrollo hasta el mes 38, vemos que de igual manera, aunque gran parte de su vida se desarrolló con los 2 ojos abiertos, vemos que cuando se le realizó el estudio solo hubo respuesta de células ipsilaterales del ojo que no se privó de la visión. Al gato que solamente se le privó de la visión a un ojo 12 meses después de un desarrollo normal, vemos que en el momento que se le hace el estudio no es que no haya respuesta como no la hubo en el gato que se le privó la visión al principio, sino que sí hay una respuesta, pero está reducida. Este efecto se puede explicar del periodo crítico. El periodo crítico se puede explicar, aquí vemos en estas 2 gráficas un esquema de un desarrollo neuronal. Vemos que en este apartado vemos un ojo que no se privó de la visión y al otro ojo que sí se le privó de la visión, pero por una semana nada más. Vemos que su desarrollo neuronal no fue lo suficiente, como sí lo fue en el ojo que no se privó de visión. Se hizo otro estudio en donde a otro gato se le hicieron los mismos estudios para ver el desarrollo neuronal, pero se le privó de la visión a un ojo por mucho más tiempo. Pero vemos que los cambios no son tan sustanciales como en el anterior estudio. O sea, al ojo que no se le privó, al ojo que se le privó de la visión, pues sigue con un desarrollo casi igual que al ojo que solo se le privó por una semana. Mientras pues el otro ojo que sí continuó su desarrollo normal, hubo pues un desarrollo neuronal normal. Esto quiere decir que la primera semana o las primeras semanas de desarrollo son ese periodo crítico, en donde si se priva de la visión a un sujeto, en este caso a los gatos,
se le va a perjudicar la visión de forma crónica, no va a perder la visión y no va a poder ver por ese ojo que se le privó de la visión durante las primeras semanas. Vemos que es un periodo crítico porque si se le priva por más tiempo, no hay cambios sustanciales en este aspecto. Sigue igualmente un bajo desarrollo neuronal. Competencia manipuladora. En el estrabismo, donde los ojos no se alinean, encontramos una situación en la que los niveles de actividad en cada ojo permanecen iguales, pero las correlaciones entre ambos ojos están alteradas, y vemos el papel de la actividad correlacionada en la conducción del ordenamiento postnatal competitivo de las conexiones corticales. La principal consecuencia que encontramos en esta condición es que los objetos en la misma ubicación en el espacio visual ya no estimulan los puntos correspondientes en las dos retinas al mismo tiempo, y como resultado obtenemos las diferencias en los patrones de actividad evocados visualmente entre los dos ojos, que son mucho mayores a lo normal. A diferencia de la privación monocular, la cantidad total de actividad en cada ojo sigue siendo aproximadamente la misma, solo que se cambia la correlación de actividad que surge de los puntos retinianos correspondientes. La independencia de ambos ojos mejora bastante, aún más las correlaciones entre la actividad ipsilateral y contralateral, y además la sincronía ocular evita la convergencia binocular que ocurre normalmente en las células por encima y por debajo de la capa 4. Como lo vemos en el siguiente histograma, estos animales muestran que las células en todas las capas son impulsadas exclusivamente por un ojo o por el otro, y el estrabismo no solamente acentúa que haya como una clase de competencia en los conjuntos de entrada talámicas de la capa 4, sino que también evita interacciones binoculares entre las otras capas, que están mediadas igualmente por conexiones que son locales y que se originan en las células de la capa 4. Competencia binocular y ajuste de orientación de visión binocular. A medida de que el desarrollo del sistema visual avanza hacia el comienzo del periodo crítico para la plasticidad y experiencia visual, la magnitud y frecuencia de las respuestas máximas de los estímulos orientados en una sola célula impulsada por los ojos derecho e izquierdo aumentan dramáticamente. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que va a haber unas preferencias de orientación que siguen siendo diferentes. La mayor correlación de los estímulos evocados visualmente conducen a la coincidencia de la sintonización de orientación de las entradas del ojo derecho e izquierdo con neuronas corticales individuales impulsadas binocularmente. Este proceso de dar forma a los circuitos de las neuronas binoculares, de modo que la información de orientación está representada de manera singular, puede modificarse mediante las mismas manipulaciones periféricas que cambian la dominancia ocular. Por lo tanto, si un ojo u otro está privado de la interacción visual, como por ejemplo la privación monocular, no habrá ajustes de orientación de entradas binoculares y no se puede restaurar una vez que se abre el ojo cerrado después del periodo crítico, ya que sabemos que este es un periodo que es importante para el desarrollo del mismo sistema. Y por el contrario, cerrar un ojo durante un tiempo prolongado después de finalizar este periodo no tiene ningún efecto de coincidencia de la sintonización de orientación, lo que sugiere que es una actividad correlacionada y determinante clave para los circuitos que subyacen a la detención de características del sistema visual. La ambliopía, estrabismos y periodos críticos para la visión humana. La ambliopía se conoce como pérdida de la agudeza, la estereosis disminuida y los problemas de fusión que surgen de las diferencias tempranas de la experiencia visual. Se cree que todas estas dificultades difusionales reflejan la contribución esencial de la entrada y las competencias binoculares normales para definir los circuitos corticales necesarios para la visión binocular y la percepción de profundidad durante el periodo crítico para el desarrollo cortical visual. En algunos de estos individuos, la respuesta del sistema visual básicamente es suprimir la entrada de un ojo, que presumiblemente las entradas al núcleo geniculado lateral desde el ojo que está alineado de manera más óptima tiene ventajas competitivas ante el otro.
Por lo tanto, a las entradas al núcleo geniculado lateral correspondiente se les otorga una porción más grande de la corteza visual. Funcionalmente, el ojo suprimido llega a tener una agudeza muy baja que puede generar que el individuo conlleve a darse una ceguera a diferencia de su ojo normal. La corrección quirúrgica temprana de esta desalineación puede ser muy eficaz y beneficiosa para el paciente, que pues igual puede preservar la visión normal en él. Otra causa muy conocida de la privación visual en humanos son las cataratas, que pueden ser causados por varias condiciones congénitas que hacen que el cristalino o la córnea sean un poco más opacos de lo que normalmente son, y funcionalmente pueden equivaler a una privación monocular, como lo son en los animales de experimentación, que si no se trata de este defecto ocular, también puede generar un daño irreversible que puede ser realmente tratado en cierta edad específica para que haya un tratamiento beneficioso. Aunque son similares a la privación binocular, producen déficits menos dramáticos e incluso si el tratamiento se retrasa. Según lo predicho por experimentos con animales detallados, la competencia desigual durante el periodo crítico para la visión normal es más perjudicial que la interrupción completa de la información visual con privación binocular. Cuando se restablece la visión en estos individuos puede haber consecuencias psicológicas complicadas, ya que también hay un cambio anatómico en estas circunstancias. Por ejemplo, un paciente cuyo ojo fue extirpado quirúrgicamente en la edad adulta mostró columnas de dominancia normales cuando su cerebro fue examinado post-mortem años después. Y por lo tanto podemos concluir que todas estas predicciones que se han generado por décadas debido a los experimentos con animales nos definen los mecanismos del periodo crítico y cómo pueden interrumpir los que son procesos llevados en los trastornos visuales y que podemos generar una prevención o tratamiento. Empezamos con la regulación celular y molecular de periodos críticos. Entonces, estos cambios en los periodos críticos se da por un estímulo generado a partir de la actividad sináptica de una experiencia sensorial, un procesamiento cognitivo y perceptivo o un desempeño motor. Entonces, estos cambios son regulados por los neurotransmisores y por los receptores, por ejemplo, el receptor de NMDA, que es dependiente de calcio, el receptor de AMPA, que es dependiente de sodio y potasio, y el receptor de mGlut, que es dependiente del glutamato. Entonces, las moléculas señalizadoras intermediarias son muy importantes, por ejemplo, el calcio. El calcio ayuda a que se despolarice la célula y en este caso del NMDA activa los factores de transcripción. Entonces, es importante, por ejemplo, en la imagen de la derecha, se puede observar a la calcio-calmodulina quinasa, el complejo calcio-calmodulina quinasa tipo 2, que ayuda a que se produzcan factores de transcripción para poder producir diferentes proteínas, por ejemplo, la BDNF, ARC y V3A. La ubiquitin ligasa o V3A regula la ARC y la ARC al mismo tiempo regula el tráfico que llega hacia AMPA. Otra manera de regulación es la adhesión celular por medio de las neurexinas en la conexión presináptica y las neuroliginas en la conexión postsináptica. Estas ayudan a formar los andamios del citoesqueleto. Todo esto es muy importante para mantener la unión pre- y postsináptica, debido a que de esta manera se forma el transporte de vesículas y la eficiencia sináptica. Si esto se viera interrumpido, el transporte de vesículas y la eficiencia y el rendimiento sináptico se vería grandemente disminuido. Ya vimos la primera vía, que era la vía dependiente de glutamato. En esta segunda vía se ven las neurotrofinas, principalmente la BDNF, que su principal objetivo no son las proteínas receptoras postsinápticas, sino las proteínas de la hendidura sináptica por medio de RAS y RAF. Aunque aquí no se puede apreciar,
La RAF inicia la vía de quinasas reguladoras de señal extracelular o también llamada ERK. Se puede observar en esta diapositiva. Al entrar el calcio en la imagen de la derecha, puede tener dos vías, la ERK o la calcio-calmodulina quinasa. Y también se puede utilizar el RAS, que se une al GTP. El RAS es una GTPasa pequeña. Se une al GTP y lo cataliza en su forma activa. También pueden haber alteraciones en los genes que codifican para el citoesqueleto, así como también para los que codifican para las señales transductoras, lo que provocaría alteraciones como desórdenes en el neurodesarrollo o trastornos del espectro autista. Otro gran objetivo de la regulación son las neuronas GABAérgicas. Estas son muy sensibles en la vida postnatal. Su principal lugar de regulación es la hendidura sináptica. Otros sistemas también pueden verse afectados por el periodo crítico, como el sistema olfatorio, el sistema somatosensorial, auditivo o motor. Se ha evidenciado en experimentos con búhos que si se altera su sistema auditivo desde temprana edad, su rendimiento en la caza se va a ver muy afectado. Esto evidencia no solo que para cazar necesitan su sistema visual, sino también su sistema auditivo, y que para ese sistema auditivo se necesita un punto crítico. Esto se ve evidenciado en que su rendimiento en la caza se ve afectada para toda la vida. Uno de los periodos críticos más importantes en el ser humano es el momento de aprender y perfeccionar y producir el lenguaje. Entonces, aunque no se tiene evidencia celular ni fisiológica, se han establecido periodos críticos en el aprendizaje del lenguaje. Entonces, es importante que los adultos hagan una charla infantil con el niño. Es decir, aunque los bebés no puedan entenderlos ni ellos puedan responder ante el lenguaje de un adulto, aún así es importante que le puedan hablar, que le hagan el agugu gaga de que siempre se le hace a un bebé. Esto es importante debido a que el bebé va aprendiendo a producir sonidos, a usar su garganta y a desarrollar esa parte cerebral del lenguaje. Entonces, ¿qué pasa con los bebés que son sordos, que nacen sordos? Ellos obviamente no van a poder escuchar el agugu gaga de que le hacen las demás personas, no pueden escucharse tampoco a sí mismos, por lo que su capacidad del habla no se ve desarrollada, casi nada. Entonces, la solución que se ha visto es que los padres les hablen en lenguas de señas a los niños sordos. Entonces, los niños que pueden hablar empiezan a balbucear, empiezan a decir, los que pueden escuchar empiezan a balbucear, empiezan a hablar, pero los que son sordos balbucean en lengua de señas. Es algo muy interesante, empiezan a mover sus manos intentando hablar como las personas a las que ve que les hablan en lenguas de señas. Y es interesante porque los bebés que son sordos balbucean en manos por medio del lenguaje de señas mucho más de lo que balbucearía un niño con su propia habla. Eso es muy interesante. A lo largo del video hemos logrado evidenciar la gran capacidad que tiene el cerebro humano de adquirir y posteriormente perfeccionar su capacidad de comportamiento. Esto, visto de otra manera, podría significar que actividades y experiencias pueden generar cambios estructurales en el cerebro humano y por ende podrían generar lo que comúnmente conocemos como el desarrollo social, el desarrollo cognitivo y el aprendizaje típico. Lo anterior nos puede llevar a la hipótesis de que la plasticidad es dependiente de la actividad en los periodos críticos de la vida. Hay múltiples estudios que han tratado de comprobarlo lo anterior, pero vamos a hablar sobre unos particulares que nos harían inferir en que esta hipótesis es cierta. El primero de estos estudios es este realizado en monos rhesus, cuyos resultados los vemos en pantalla. En este se evidenció mediante imágenes el número o volumen de sinapsis que tiene el cerebro de los monos rhesus.
En el eje de las Y, en estas gráficas podemos encontrar ese volumen y en el eje de las X, la edad a la que se pronostica se realizaron las diferentes imágenes. Se encontró un patrón muy particular en el que en las primeras etapas de la vida, es decir, en la etapa prenatal y en la etapa postnatal temprana, se evidenció un incremento del número de sinapsis, seguido por una disminución en la niñez y adultez y terminando en una estabilización en la adultez temprana. Cabe recalcar que en las 5 imágenes se logra evidenciar lo mismo y hacen referencia a lo que conocemos en el desarrollo cerebral como la creación de sinapsis, seguidos por la eliminación y estabilización selectiva de las mismas. Hay otro estudio que fue siguiente a este, realizado en los años 90 y terminados en los años 2000, que se realizó en 13 niños y en los cuales se realizaron anualmente desde los 4 hasta los 20 años resonancias magnéticas cerebrales anuales. En esto se logró evidenciar paralelamente lo que se encontró en estudios en los monos rhesus, es decir, que se encontró que hay un inicio hay un incremento del número de materia gris, derivando después en un descenso y una posterior estabilización en la adultez temprana. En este sí se hizo una diferenciación por zonas corticales, por ejemplo, en la zona prefrontal. En este estudio se identificó que hay un descenso más prolongado que en otras zonas y lo podemos evidenciar por el color morado y azul en la imagen. Consecuente a esto, se realizaron 2 estudios más, uno dirigido por el equipo de Gottstein en 2004 y uno por el equipo de Lenroth en 2007, en los que se realizó el patrón pero con diferenciación por género. En estos, que se encontró primero y dos cosas diferentes. La primera es que entre mujeres y hombres hay un volumen cerebral diferente. Sin embargo, se logró encontrar que el patrón básicamente es el mismo del que hemos venido hablando: incremento, disminución y estabilización de la materia gris. Cabe recalcar que hemos hablado de solamente el periodo de desarrollo, pero no se nos puede olvidar que la plasticidad no solamente es un evento propio de las primeras etapas de la vida, sino que además puede estar presente en los adultos mayores. Esto está comprobado por múltiples estudios. Uno de estos es esta revisión sistemática realizada en el 2019 denominada Plasticidad Neuronal y Cognitiva en el Adulto Mayor, en los cuales se buscaron estudios que a través de entrenamiento de funciones ejecutivas y cognitivas se haya logrado generar cambios estructurales cerebrales. La conclusión fue que sí hay estudios que han demostrado esos cambios. Sin embargo, no todos los estudios lo han demostrado, pero son prometedores, dicientes de que la plasticidad está presente en el adulto mayor también. Entonces, concluyendo, en todos estos estudios se ha logrado inferir que la actividad en los periodos críticos e incluso más allá de los periodos críticos logra generar cambios cerebrales, lo que le conocemos como la plasticidad dependiente de actividad. Cabe recalcar que en aquellas patologías en donde esta construcción de circuitos de sinapsis, como en la esquizofrenia, autismo, síndrome de hiperactividad y déficit de atención, esta generación de circuitos, al estar alterada, va a tener también el patrón consiguiente alterado, lo que va a significar que va a haber una eliminación mayor y una depresión mayor en la edad adulta del número de sinapsis. Por ende, en la edad más avanzada van a tener un número menor de sinapsis respecto a los controles, tal como se evidencia en la imagen de la derecha, siendo azules los pacientes con síndrome de hiperactividad y siendo los rojos en controles. Por otra parte, hay estudios que han evidenciado esto de otras maneras. Este estudio particularmente se realizó en desórdenes del espectro autista, en el que se evidenció lo mismo, y es que en aquellos genes que están alterados en el autismo son los encargados de generar sinapsis y por ende más adelante todo este proceso se verá alterado.